Yo soy Iván, guerrero de luz. Vengo de una gran familia de brujos blancos que antes de que naciera estaba en guerra con dos grandes familias de brujos negros. Gracias a la meditación he podido hasta el cuarto o quinto escalón del infierno y he podido llegar al cielo con los grandes arcángeles. Hoy les vengo a hablar de los mandamientos. En algún momento siempre le han dicho, digamos, que los mandamientos eran solo 10 y que se dieron como por una tabla o en una especie de piedra que se le dieron como a una persona especial, que era como para que enseñara a las personas, digamos, como el buen camino o qué es lo que no tenían que hacer, digamos, en la vida para poder llegar como al cielo o a la luz de Dios. Y así han pasado como, digamos, muchísimos años con esta misma teoría o con esta misma idea. Después como de todos estos días, digamos, de todo lo que me ha pasado y de estar como meditando para poder como lograr sacar como todo ese dolor y toda esa, digamos, toda esa furia o todo ese rencor que tenía por dentro, en un momento de esos, cuando yo estaba, digamos, meditando, empecé como a llegar como al pasado o como a una parte que era como muy antigua. En ese momento estaba yo como con otras personas o con otros, digamos, señores, pero ya tenían algunos como una edad como muy avanzada y tenían como grandes túnicas en ese tiempo. Yo creo que eso fue como, digamos, hace como muchísimos años que pasó como esta situación. Al momento yo como que de llegar como a tener como estas visiones o estas, digamos, estas imágenes que llegaban como a mí después de tantas cosas que pasaron, entonces yo llegaba siempre como a, digamos, como a una cueva o como a un lugar que era como muy oscuro, que era como en una montaña y había como unas piedras. Estas piedras en sí tenían como, digamos, unos símbolos todos extraños. Y cuando yo preguntaba como a estas personas que estaban como, digamos, en esa visión, que estaban como al lado mío, por alguna razón yo entendía como este idioma que era como todo raro, todo antiguo. Y estas personas me decían que esto, digamos, estos escritos o estas piedras eran como, digamos, todo lo que le había dado Dios como a esta persona, que eran como lo que le dicen ahora los mandamientos, pero que las personas en ese tiempo no estaban como, digamos, aptas o estaban listas para toda esta información. Que porque algunas, digamos, algunas tablas de esas tenían como información de cómo la humanidad tenía como en varios años lo que iba a pasar. Y algunas de estas tablas como escritas en piedra tenían como, digamos, grandes curas o grandes soluciones para las personas. Pero en ese tiempo, digamos, cuando yo estaba viendo como estas visiones, éramos como un grupo muy, digamos, muy ambicioso que solo queríamos los conocimientos para nosotros mismos. Y en ese momento yo me veía como en estas visiones, como aprendiéndome, digamos, todas esas escrituras o todos esos mensajes que habían escrito como en estas grandes piedras. Y estas personas después, como digamos, de aprenderse de todo eso, lo único que me dijeron fue que la humanidad tenía que ir, digamos, poco a poco, aprendiéndose, digamos, todas esas, estos escritos que había mandado como que Dios. Y lo que hicieron como todas estas personas fue como, digamos, ocultar o esconder toda esta información a la humanidad. Y lo que hicimos como en ese momento, en esas visiones que yo estaba teniendo gracias a la meditación, fue como, digamos, enterrar o ocultar toda esta información a las personas. Y después de mucho tiempo, entonces, las personas solo decían que solo había como, digamos, un escrito o una tabla de estas en piedra para las personas. Y en sí, como, digamos, en ese tiempo, eh, se mandó como toda la información o todas las soluciones para la humanidad. Pero como éramos como un grupo muy ambicioso o que solo queríamos el conocimiento para nosotros, entonces lo que hicimos fue como
ocultarlo como en una gran cueva, como lejos de todas las personas, para que las personas siguieran creyendo, digamos, una sola cosa o quisieran lo que nosotros queríamos en ese momento. Como en estas visiones yo estaba viendo que nosotros éramos únicos que teníamos como, digamos, toda esa información y la usábamos como para ayudar a ciertas personas. Y así pasaron como muchísimos años en esta visión. Y pasaban como los días o los años rápidamente en estas visiones que yo tenía. Cada vez que yo como que me empezaba como a meditar, siempre llegaba como a este lugar o a esa cueva. Y así pasaron como, digamos, varios días o varias semanas. Y después de un tiempo, entonces yo traté, digamos, eh, por todos los medios, como tratar como de llegar como a esta cueva o a este lugar. Y lo único que yo lograba era como de llegar como a cierta parte o a cierto lugar y lo único que veía era como, digamos, estos escritos en piedra. Pero lo más extraño es que había como un escrito, letras todas extrañas que ya no podía entender. Y estas letras eran como unas letras rojas que ya poco a poco tenían como, digamos, más poca luz o ya se le estaba como borrando como ciertas partes. Y así he llevado como, digamos, varios días o varias semanas tratando como de averiguar como este lugar o esta cueva donde dejamos como todos esos objetos. Yo creo que no lo he podido lograr hasta ahora, es porque eso fue como hace como muchísimos años o muchísimo tiempo. Y siempre que llego como tratando como de llegar a este lugar, tengo que, digamos, retroceder mucho en el tiempo, lo cual causa, digamos, mucha pérdida de energía y mucho cansancio. Y lo único que puedo llegar, digamos, a ver o a observar en estos momentos es como es como una cueva toda negra que tiene como, digamos, una piedra escrita con unas letras rojas que alumbran, digamos, en la oscuridad, que alumbran como un poco. Pero ya hay algunas de esas, de muchas de esas piedras que ya le faltan como pedazos o partes. Si te gustó esta historia o quieres oír alguna otra, por favor déjanos tu comentario. Y si quieres oír un mensaje o alguna cosa, ahí me puedes escribir. Muchísimas gracias y feliz día.